Bueno, les prometí corta la pausa y la pausa es corta. Y ya lo tengo en comunicación directa, en vivo y en directo, como se dice, al licenciado Alberto Canía. Pero antes les quiero decir que Alberto Enganía anticipó allá en las primarias, allá por agosto, en nuestro programa, ni bien las primarias se habían terminado y el primer programa fue el sábado, luego del domingo de las primarias, obviamente, y anticipó que el nuevo presidente de los argentinos iba a ser Javier Milei, cosa que se dio y estamos a menos de 24 horas de la asunción del señor Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos. Así que lo felicitamos a Alberto Enganía ahora cuando lo veamos. Pero antes les quiero decir que a Alberto Enganía va a ser presentado por el estudio, por Seguros Gallardo, perdón, por Seguros Gallardo. Así que hacemos la presentación y ya estamos con Alberto Enganía. Gallardo Seguros, desde 1970 asesorando a nuestros clientes. Somos especialistas en seguros de caución. Dígale adiós a las garantías. Nosotros se lo solucionamos. No dude en consultarnos. Seguros Gallardo, teléfono 11 68 98 2656 y 11 41 41 4676. Email oficina@gallardoseguros.com. Bueno, y así es como lo tenemos ya aquí, lo estamos viendo, al licenciado Alberto Enganía, que le decimos muy, pero muy buenos días aquí en Libre Opinión al hombre que anticipó, y con muchos meses, antes que Javier Milei mañana va a tener los atributos presidenciales y bueno, y todo lo que viene atrás. Para eso lo tenemos a Alberto Enganía para que nos hable del tema. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bueno, gracias por recordarlo. En ese momento tuviste la primicia. Estábamos conversando de que, bueno, a la audiencia lo que le interesa más que saber lo que pasó en el día es qué es lo que iba a suceder en el futuro. Y nosotros, después de un largo tiempo de analizar el espectro político en ese momento, bueno, vos me preguntaste y llegué a la conclusión que todas las fichas estaban puestas para mi ley y que muchas de las conclusiones que se llegaban a raíz de los acuerdos políticos entre los líderes no se condecía con lo que en realidad estaba pasando con el electorado, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, en el mundo político y en el mundo empresario, una parte es la información, porque bueno, la era de la información no es como hace 50 años atrás, que la información daba poder. Hoy vos con apretando una tecla tenés la información al minuto. Así que en estos tiempos que corren se maneja la información y la intuición en carriles paralelos, ¿verdad? Entonces, quien tiene buen manejo de la intuición en el mundo empresario siempre está un poco más adelante. Y bueno, y en el espectro político también eso te ayuda, ¿verdad? Bueno, bárbaro, bárbaro. Realmente yo no creo en aciertos, sino que creo en el trabajo que hiciste de investigación y que evidentemente, ¿no? El resultado de aquellas pasos fue avasallador. Si bien se sabía que estaba determinado en tercios, llamó mucho la atención que pese, por ejemplo, al panorama político, social, económico, Massa desplazara a Ulrich, por ejemplo, donde se esperaba una mejor performance de la candidata Patricia Bullrich. Se esperaba a Milei una buena elección, pero nunca se imaginaron que se iba a cortar de la manera que se cortó. Prueba está que cuando vienen la segunda vuelta, los votos, evidentemente con el trabajo realizado político por la agrupación de Juntos por el Cambio o el PRO, como lo quieran llamar, con Mauricio Macri a la cabeza y Patricia Bullrich, uno suma los votos de la primera votación, que fue las primarias, y prácticamente está en la cantidad de votos que todos calculaban o sumaban
que iban a desplazar a Massa. Luego, en primera vuelta, comienzan las dudas, donde Massa obtiene un buen porcentaje, y bueno, y después viene el balotaje, donde ahí sí la sumatoria de los votos de Patricia Bullrich con los votos de Javier Milei hacen una diferencia en la cual marca un récord en la Argentina, más allá de que haya sido un balotaje, en cuanto a porcentual de votos presidenciales, ¿no? Récord de votos presidenciales mayor que el de Cristina Fernández de Kirchner y mayor que el de Perón allí en el año 73, si mal no recuerdo, 74. ¿Mm? Así que Claro. 73, sí, sí. El error de algunos analistas políticos fue sumar los votos de Larreta a Massa, y ahí, bueno, y el de los radicales que se abrieron de Juntos por el Cambio a Massa, y ahí donde le salieron mal las cuentas, porque si bien los líderes no apoyaban a Javier Milei, el votante sí, y ahí es donde le erraron. Pero No, bueno, mañana vamos a tener a nuestro flamante presidente electo, ya coronado como presidente de los argentinos. Empieza una nueva etapa en la que él ya no es oposición, y ya lo que hace el gobierno no va a ser analizado por Javier Milei para encontrarle cuáles son las falencias y los problemas, sino que bueno, ahora el protagonista de este gran problema que tenemos, que es la economía argentina, es el presidente electo. Acá no hay ningún tipo de excusas de lo que hizo el gobierno anterior, ni lo que hicieron los militares en el 76, ni el empréstito de Rivadavia en el año 1810. Así que en 1800 del siglo pasado. Entonces, acá lo que se juega a partir de ahora es la inteligencia. Y la inteligencia se resume en una sola palabra, Carlos: la rapidez en la cual cada uno se adapta a los cambios. Y los cambios que tiene que hacer ahora la Libertad Avanza con estos nuevos aliados que hace muy poquito se han juntado, se han acordado, tiene que ser a partir del día lunes. A partir del día lunes, el gobierno tiene una serie de cuestiones urgentes que resolver y tendrá los equipos para planificar las medidas a mediano plazo y las medidas a largo plazo. Lo que estuvo haciendo ruido, obviamente, como todo gobierno que comienza, son las designaciones de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado hay funcionarios que caen muy bien, funcionarios que traen dudas y funcionarios cuestionados. Por ejemplo, Esteban Leguizamo, un funcionario que ha sido denunciado por desvío de fondos no apropiado desde justamente desde uno de los organismos del PAMI hacia centros culturales y centros de jubilados de la Cámpora. Fue denunciado justamente por un integrante de los ministerios que es Luis Petri y Ocaña en aquel momento cuando eran diputados, y que bueno, después fueron sobreseídos, pero quedan las dudas, ¿no? ¿Por qué poner a alguien en un lugar del que es muy conocido? Es muy conocido Esteban Leguizamón en el PAMI, y ponerlo a él siendo que estuvo cuestionado. Bueno, estas cuestiones que estamos analizando se irá develando con el paso del tiempo, a ver si fueron decisiones acertadas o no. El caso, por ejemplo, de Patricia Burley, creo que no cabe dudas de que por lo menos contando su experiencia ya como ministro de Seguridad y con su convicción de que el delincuente no es una víctima del neoliberalismo de los 90, sino que es un sinvergüenza que está
delinquiendo a través de la violencia en la calle a ciudadanos honestos que se levantan todas las mañanas a trabajar. Creo que ahí hay en común una aceptación de Patricia Bullrich como ministra de Defensa. Creo que ella también se sentirá cómoda en esa función. De todas maneras, hay que también repasar eh, cómo, cómo es el problema que tenemos los argentinos de defensa. Y sí, No, no, que es importante lo que estás diciendo, pero para que seamos certeros en todo lo que viene político y social, ¿no? Porque tenemos 10 minutos más, lo cual creo que podemos expandirnos un poquito en lo que vamos a hablar. Hay situaciones que hay que tomar el toro por las astas del primer momento, ¿no? Son varios flancos que tiene no solamente el presidente, sino todas aquellas personas que el presidente haya designado para ocupar las diferentes carteras. Primero, el achique del Estado a través que se sacan 9 ministerios. Y esto es algo importantísimo, ya es un ahorro. Obviamente la gente no va a quedar en la calle, se redistribuirán y aquellos que sí estén de más, obviamente tendrán que buscar trabajo. Ya el Banco Mundial aseguró financiación para este tipo de situaciones, para que obviamente el tema social no sea una carga dentro de todas las medidas que hay que tomar. Pero hay otras cosas que hay que hacer, que es cómo desarticular las LELIC, cómo conseguir que las pymes vuelvan a funcionar como corresponde. Obviamente esto es con una reforma estructural de todo lo que es la parte impositiva, la parte laboral y la parte también importantísima que es la parte laboral, ¿no? Que lo habíamos hablado, la parte coyuntural de todo lo que impide que el aparato productivo se desarrolle, ya sea tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿no? Con las gabelas que existen, bueno, gabelas, los impuestos que existen y las trabas que existen, porque hay resoluciones de resoluciones, ¿no? Por eso que va a ser muy importante el juego político dentro del Congreso para derogar todo aquello que traba el crecimiento del país desde el punto de vista de lo estratégico administrativo, llamémosle, y todo lo nuevo que hay que hacer para reformular cosas. El tema viviendas es un tema a tratar. El tema inflacionario es otro tema a tratar, porque la depreciación, ya sean los jubilados como en los sueldos, más allá de que hay paritarias y demás, los precios se han disparado de una manera terrible. Los grandes formadores de precio tienen un dólar tomado 1.200 pesos y si se unifica o de alguna manera se blanquea el mercado de cambios, cosa que no va a ser enseguida, no se justifica que los precios sigan aumentando. Entonces hay muchas situaciones. El presidente saliente se despidió con una serie de gastos extraordinarios no previstos. Bueno, por el otro lado, Massa, digamos, el presidente en el exilio político en este momento, aseguró fondos para pagar sueldos y aguinaldos, pero esto no es suficiente. Javier Milei tiene un problema social muy grande y que son los 18 millones de planes que hay y gente que no conoce la cultura del trabajo. Te planteé el panorama, bueno, ahora trata de salir de la coyuntura. mirá, tocaste varios temas, el de las pymes, achicar el Estado, estamos hablando de datos que son ciertos con respecto al empleo en el sector público. Te paso una información que acá tengo que tome nota. Del 2011 al 2022, el empleo en el sector público aumentó un 34%. En el mismo periodo, el empleo en el sector privado aumentó un 3%. Claro, eh, son tiempos en el que también iban cerrando empresas. Vale decir que el tema del empleo creo que es uno de los puntos fundamentales a tratar y que ya deberían contar con un paquete de medidas, porque en este caso no necesitan información confidencial para saber qué es lo que está pasando. Vos lo dijiste muy bien.
de 800.000 cajas pan que con el retorno de la democracia en el gobierno de Alfonsín, que podríamos decir 800.000 ciudadanos que recibían o familias que recibían ayuda del Estado, hoy estamos hablando casi 20 millones. Entonces, ¿qué pasó? Que de 800.000 nos fuimos a casi 20 millones y ya no la caja de alimentos, sino un sueldo directamente que muchos en la ignorancia lo toman como una obligación de un Estado para con sus ciudadanos y que eso sí le alcanza, no requiere de que salga a buscar trabajo para tener un ingreso más. Bueno, este gran problema social, obviamente que no se soluciona de un día para el otro, pero sí amerita tener cuidado qué es lo que van a hacer con la capacidad de trabajo instalada en Argentina. Por un lado, tienen que cuidar esas 600.000 empresas, esas pocas 600.000 empresas que tenemos en Argentina y que las deben cuidar para que por lo menos no sigan cerrando. Pero tienen que venir con ideas de un desarrollo en gran cantidad de empleo para absorber, obviamente, a todo ese 30% que yo te estoy diciendo de empleo público que se quiere desconectar del Estado. O sea, se habla así, bueno, nosotros a todo lo que es el Estado lo vamos a achicar y se van a reubicar. ¿A dónde se van a reubicar? O sea, si no contemplan primero, el primer paso justamente es reforzar los lugares donde se tienen que reubicar. ¿Y se pueden reubicar? Sí, se pueden reubicar, pero ahí necesitan, para empezar, un fuerte ajuste en todo lo que tiene que ver con las leyes laborales, porque hay prácticamente un 60% de probabilidad de aumento de empleo en estas empresas que no se da justamente por el tema de las leyes laborales. Nadie quiere contratar empleados y menos si tienen pequeñas estructuras, si son pymes del medio para abajo, si son comerciantes, si son autónomos, porque justamente el daño que le hace un juicio laboral a una empresa multinacional no es el mismo que le hace a una pequeña industria. Pero toma en cuenta y toma nota de este dato. Las multinacionales en Argentina, las grandes compañías multinacionales en Argentina, representan solamente el 6% del empleo total. Vale decir que tenemos leyes laborales que impiden el crecimiento en la mayor parte de la capacidad de trabajo. Entonces, ahí está el primer desafío. ¿Qué van a hacer? No sé, porque acá asume mañana un gobierno en Argentina donde es una alianza recién conformada y que todavía no ha terminado de limar asperezas. Pero del otro lado, tiene una oposición bien organizada con los sindicatos, con las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, todas no con expectativas, como el ciudadano, como vos, como yo, que tenemos expectativas de que, bueno, que esto resulte bien, que se puedan acomodar los números de las finanzas, que se puedan acomodar las leyes para el crecimiento. No con expectativas está la oposición, sino que está con certezas. ¿Y qué certezas tiene la oposición? De que las medidas van a ser antipopulares y de que el gobierno va a fracasar en los primeros 6 meses. Y ahí van a salir con todo a poner justamente palos en la rueda. ¿Qué es palos en la rueda? Cuando se oponen a medidas que son buenas y que dan resultado. ¿Qué es reclamo legítimo? Cuando se oponen a medidas que son malas y que son nocivas para la economía y para el argentino. Entonces, esto comienza muy prontito, querido Carlos. Esta nueva etapa de los argentinos, ya lejos todo lo que fue la campaña electoral, comienza
con una gran batalla entre un gobierno que tiene que tener la inteligencia. Inteligencia es adaptarse rápido a los cambios. Ya no son oposición, ya no son los que hablan de un país mejor, no, son los responsables del hoy y son los responsables de todas las medidas que vayan tomando. Acá ya no cuenta echarle la culpa al anterior. Por otro lado, reciben el Banco Central sin un peso. O sea que nadie está ajeno a qué es lo que pasa. Sí, Carlos. Claro, o sea que Milei va a tener que salir a marcar territorio. ¿M? O sea, como un perro rabioso, cuidando obviamente los protocolos presidenciales y la investidura de ser el primer hombre de la República, pero va a tener que marcar territorio en ese sentido que vos acabás de hablar. Y yo no digo que salga con a los palos en la cabeza ni nada por el estilo, sino que creo que el discurso que tenga que hacer, más allá de mañana, que es algo de festejo y podrá decir algo, sino los discursos posteriores, donde debe plantear una realidad cruda y cruel que obviamente y exponer y dejar expuesto a estos tipos de personajes que, por ejemplo, cuando antes de ayer juraron, juraron por ridiculeces, ¿no es cierto? O sea, por los muertos por los muertos que la subversión había tenido, una serie de cosas que ya pasaron hace 40 años, 50 años, y donde los que cometieron el error fueron juzgados, menos ellos, cumpliendo condenas que en algunos casos injustas, en otras justas, pero realmente poniendo una mecha en la sociedad como para desconocer algo que el pueblo eligió legítimamente, porque los votos no fueron comprados, fueron votos legítimos de una sociedad que dijo basta. Muchos dijeron, si le va mal, bueno, prefiero que me vaya mal con este y no con los otros que ya lo conozco y sé lo que pasa. Entonces llegó al hartazgo total, todo. Bueno, esperemos que Milei y el equipo, más todos los argentinos de bien, podamos empujar el carro para salir de una buena vez por todas. Y tal vez no lo veamos nosotros, pero sí queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras, como un país normal que piensa 30, 40 años, se hagan las cosas como corresponde. Esto lo digo como broche y te dejo el cierre porque ya estamos pasados en el tiempo. Mirá, el otro tema es la inflación y con respecto a la jura te voy a decir, la verdad que me indigna toda esta payasada, que empezó con el kirchnerismo, esta payasada de jurar por cualquier cosa, ¿no? Por jurar por el cactus que tiene en la casa. Se viene la función pública a servir a la patria. Se viene la función pública a respetar y a servir a la Constitución Nacional. Tienen que jurar por la patria y por la Constitución Nacional. Y quien es creyente le puede agregar que jura por Dios también. Todo lo demás es una vergüenza. Y cada vez que veo a alguno de esos jurar por todas esas idioteces, por esto, por cualquiera de estas pavadas, me revuelve el estómago cómo es posible que en prácticamente más de 20 años siguen permitiendo esto. Si vos no querés jurar por la patria y por la Constitución, dedicate a otra cosa. Dedicate a los cactus, dedicate a venerar a Néstor, dedicate a venerar a Cristina y no vengas a la función pública y al Estado. Por eso, Y por otro lado, bueno, vos decías, sí, por eso aplaudo la decisión de Jorge Macri como hombre de la ciudad de Buenos Aires, que el juramento lo toma él. Y esto siempre se hizo así. O sea, se le pregunta anteriormente al que va a jurar si es creyente o no creyente para jurar por los evangelios o jurar por Dios, jurar por la patria, ¿no? Y cumplir todo lo que la patria le demande. Y no dejar al libre albedrío, como hicieron en los gobiernos que ya conocemos, que cada uno jure por lo que quiera. No es así. Si sos funcionario público, tenés que jurar por la patria y jurar por la Constitución. Y si sos creyente, obviamente, y lo haces en nombre de Dios, pues no sé, Dios no quiere que jures, pero sino que te comprometas con Dios a cumplir con la ciudadanía. Y eso es lo que se debe hacer. Lo demás es todo cartón pintado.
Sí, sí, la jura de Jorge Macri fue ejemplar y bueno, por otro lado, la inflación, va a bajar la inflación, pero no ahora, y ya empezamos con malas noticias porque hay un revuelo de precios, de Alessandra te va a hablar, ya arrancamos con un 30% de aumento de YPF, un 15% de Shell, bueno, va a haber una transición inflacionaria, pero luego como confiamos en que van a dejar de emitir, calculo que va a empezar a bajar la inflación ya a partir de febrero, los índices van a ser menores. Después lo demás es todo está por verse porque obviamente no han empezado a tomar las medidas y no podemos juzgar por lo que se habla en campaña, sino que podemos ir juzgando a medida que vayan tomando la medida. Así que bueno, es nada más y te agradezco como siempre el llamado de los sábados para dar mi libre opinión. Bien, el sábado Dios mediante ya tendremos alguna idea de medidas y podremos desarrollarlas aquí, en Libre Opinión. De mi parte, un gustazo Alberto, será hasta el sábado mediante, si Dios quiere. Saludos. Estaba con nosotros el licenciado Alberto Onganía, que gentilmente, como siempre, ¿no? Se presta al diálogo y a dar sus opiniones respecto a lo que pasa en la política social y económica. De mi parte, un gusto, muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos aquí. ¿Dónde? ¿Y dónde va a ser? En Libre Opinión.